Muy buenos días, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez y soy su docente en la asignatura de Análisis y Viabilidad Ambiental. En esta oportunidad llevaremos a cabo la videoclase del módulo 2, aplicación de un estudio o de un análisis de viabilidad ambiental con el objetivo de aclarar las inquietudes que puedan surgir a lo largo de esta videoclase sobre los temas abordados en este módulo y sobre las actividades que vamos a desarrollar. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca y magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. Cualquier inquietud, por favor, hacérmela saber a través del chat de la plataforma, a través de la audio pregunta, o también les pueden remitir al correo electrónico y con mucho gusto en 24 horas aproximadamente les estaré dando respuesta a sus inquietudes. A partir de este momento, como es costumbre, voy a compartir pantalla con ustedes sobre la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Entonces les recuerdo nuestra asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental, nuestro encuentro del módulo 2, Aplicación de un análisis de viabilidad ambiental. El objetivo de este segundo encuentro es revisar los contenidos generales del módulo 2, explicar las actividades que se deben presentar por este módulo y relacionar los contenidos para desarrollar las actividades. Inicialmente y entrando en materia, pues es muy importante, preciosos estudiosos, que comprendamos cuál es la intención o cuál es el propósito de este módulo, ¿no? O de los contenidos. Entonces, inicialmente, pues la intención es desarrollar en ustedes dos competencias. La primera es reconocer los principales conceptos de la temática ambiental con el fin de establecer la ruta de aplicación de una evaluación de impactos ambientales, teniendo en cuenta el marco normativo. Para esto vamos a estudiar los temas de la unidad 1, Introducción al Impacto Ambiental, donde vamos a ver diferentes conceptos como lo es el ambiente, como lo son alteraciones al ambiente producto de las actividades del ser humano, qué es un impacto ambiental, qué es la contaminación ambiental. Así que vamos a ver diferentes conceptos que nos van a permitir comprender esa ruta que debo llevar a cabo para la elaboración de una evaluación de impactos ambientales. La segunda competencia es aplica metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa con el fin de analizar la viabilidad ambiental de la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta las particularidades del área de influencia y actividades del proyecto. Para el desarrollo de esta competencia vamos a estudiar los siguientes temas. Primero, la definición de una evaluación de impactos ambientales, los objetivos de la evaluación de impactos ambientales. Vamos a definir y vamos a comprender la evaluación de impactos ambientales como una herramienta para el proceso de licenciamiento ambiental. Vamos a estudiar las etapas y finalmente esas metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales que me permitirán determinar a mí la viabilidad de un proyecto, la viabilidad ambiental de un proyecto. Inicialmente, entonces, apreciados estudiosos, debemos comprender que el ambiente es todo aquello que nos rodea. El ambiente es precisamente todo ese entorno, todos esos componentes que nos rodean o que nos afectan, ¿no? Entonces, recordemos que están conformados por ecosistemas que a su vez están conformados por organismos de una misma especie y de otras especies, los cuales interactúan entre sí y con los elementos físicos y químicos de su entorno en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Por lo tanto, podemos afirmar que el ambiente representa todas las relaciones dadas entre los factores bióticos y abióticos del planeta Tierra, es decir, entre los seres humanos, los microorganismos, las especies vegetales, los animales y los factores físicos y químicos como la luz, el calor, el agua, el aire y aspectos socioeconómicos como la cultura, la educación, la política, la economía como tal, la antropología, ¿no es cierto? Dichas relaciones son dinámicas y cambian constantemente. En pocas palabras, podamos afirmar que el ambiente abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad y la propia humanidad, ¿sí? Recordemos que todos estos componentes pues tienen una relación constante, ¿no? O sea, todo el tiempo nos estamos relacionando con los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos que habitan o que están presentes en nuestro entorno.
Frente a esta definición de ambiente, pues aquí vemos una imagen que nos relata pues que todo lo que nos rodea en definitiva es nuestro ambiente. Así que todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Pues va a repercutir en qué? En el ambiente y por ende va a repercutir en nosotros mismos, ¿sí? Esas repercusiones, esas modificaciones o alteraciones sobre el estado del ambiente, ya sea sobre las características físicas, químicas o biológicas de un recurso natural o en el comportamiento social de una población, originada por actividades del ser humano o por la acción de la naturaleza, es a lo que le denominamos impactos ambientales o un impacto ambiental. Entonces, miren que en esta primera imagen tenemos un ambiente, ¿sí? Donde podemos apreciar pues que hay cierta tranquilidad, pero donde hay una relación constante de los recursos como el agua, como el aire, como la atmósfera, elementos físicos como la luz, ¿no es cierto?, la energía. Aquí también podemos ver todo el desarrollo de una población, ¿sí? Donde vemos pues específicamente la relación hombre con naturaleza y además pues con todo lo que tiene que ver con los factores físicos. En esta siguiente imagen aquí ya podemos ver la alteración de este ambiente. Miren que en la primera imagen vemos una atmósfera limpia, sin una alteración aparente, ¿no? Pero en esta siguiente imagen ya nos puede evidenciar o ya nos relata esa modificación a la calidad del aire, esa modificación a las propiedades físicas y químicas inicialmente de la atmósfera. Aquí también pues ya podemos intuir que va a haber también una modificación de este recurso agua a raíz pues de la presencia de las actividades económicas que por lo visto pues pues están en un porcentaje significativo, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver también una alteración en la salud de las personas que habitan cerca a esta área industrial. Entonces miren que esa alteración, esa modificación, esos cambios a nuestro entorno natural, a nuestra naturaleza, a nuestro comportamiento social, ¿sí? Eso es un impacto ambiental. Y es precisamente aquí donde nosotros vamos a evaluar los impactos o vamos a evaluar esa viabilidad de la ejecución de un proyecto, ¿sí? Ya teniendo en cuenta nosotros qué es el ambiente, sabiendo que el ambiente es lo que nos rodea, sabiendo que el ambiente lo compone el entorno natural, social, económico, pues voy ahora sí a poder identificar y a poder evidenciar claramente ese proyecto o esa actividad o esa obra que yo deseo evaluar, pues cómo va a impactar ese entorno y por lo tanto si es viable ambientalmente la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de un análisis de viabilidad, estoy también haciendo referencia precisamente a esos impactos y a ese ambiente que me rodea. Y es aquí precisamente, apreciados estudiosos, donde vamos a ver esa unificación o esa relación de términos, ¿no? Entonces, miren que por un lado tenemos lo que es la evaluación del impacto ambiental, que hace referencia a un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Entonces, miren que aquí en esta definición de la evaluación del impacto ambiental estamos viendo conjugados esos dos términos, ¿no? Lo que es el ambiente y lo que son los impactos y esta herramienta como un instrumento de prevención con el objetivo de identificar esos impactos o con el objetivo, perdón, de minimizarlos, prevenirlos o controlarlos, ¿no? Con el objetivo, pues, de detener o de perjudicar lo menos posible a nuestro entorno natural o al comportamiento social, ¿sí? Por otro lado, tenemos el análisis de viabilidad ambiental, que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto producirá en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración del mismo, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de los órganos competentes. Entonces, miren que estos dos instrumentos, lo que es la evaluación como el análisis de viabilidad ambiental, pues se unifican o se relacionan en cuanto a ese estudio inicial de los posibles impactos que se podrían originar y posteriormente nos permiten definir si es viable o no un proyecto y esas medidas preventivas de mitigación y compensación que se tienen que llevar a cabo para que se perjudique en menor medida a nuestro entorno natural, a nuestro ambiente, ¿sí? Entonces aquí estos dos conceptos, estos dos instrumentos son claves para comprender
cómo va a ser esa ruta que yo debo llevar a cabo para la aplicación de un análisis de viabilidad ambiental, ¿no? Para que como futuro especialista en evaluación ambiental de proyectos, yo pueda determinar o pueda proporcionar un concepto sobre la viabilidad de un proyecto y lo más importante, ¿no? Poder contribuir o poder aportar mejoras a ese proyecto con el objetivo de que sea mínimo o sea disminuido el impacto o las modificaciones que se puedan causar al ambiente. Entonces, para esto y teniendo en cuenta pues, estos estudios, estos dos conceptos y los conceptos iniciales que acabamos pues, de estudiar, es cuando ya podemos hablar de la aplicación de un análisis de viabilidad ambiental, el cual inicia principalmente con una línea base ambiental, ¿no? Recordemos que un análisis de viabilidad ambiental se va a hacer siempre en el marco de un estudio ambiental, ya sea de un diagnóstico ambiental de alternativas, de un estudio de impacto ambiental o de un plan de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque estos son los instrumentos legales que me van a mí a proporcionar como esa contextualización o ese objeto, ¿no es cierto?, de estudio a través, pues, precisamente de un instrumento ya legal, ¿no? Entonces, miren que tenemos dentro de ese estudio ambiental la construcción de una línea base y además la construcción de una evaluación de impactos ambientales que me va a permitir, como les menciono, definir la viabilidad ambiental de un proyecto. Entonces, dentro de esa construcción de la línea base ambiental, ¿yo qué voy a estudiar? Pues voy a caracterizar, ¿no es cierto? Voy a estipular todas esas características tanto del medio biótico, abiótico como socioeconómico del área de influencia del proyecto. Esta línea base ambiental me va a permitir a mí hacer un diagnóstico del área donde posiblemente se pueda llevar a cabo el proyecto que objeto de nuestro estudio y pues el cual se va a poner a evaluación, ¿no? ¿Es o no viable? ¿Listo? La segunda parte de ese análisis de viabilidad ambiental, después de que yo ya he hecho un recorrido, ya he hecho un diagnóstico, ya he hecho un reconocimiento de la zona, pues ahora sí va a ser la evaluación de los impactos ambientales. Para esta evaluación yo requiero dos etapas. Una, que es esa identificación, que normalmente se hace a través de una metodología cualitativa, donde yo comienzo a describir, donde yo comienzo a reconocer, ¿sí? Desde las actividades, los componentes del ambiente que se ven relacionados, hasta esas actividades o esos tipos de impactos que se podrían originar en relación con las actividades y los componentes ambientales, ¿no? Entonces aquí vamos a poder encontrar diferentes metodologías de identificación como lo son las listas de chequeo, los diagramas de proceso y la matriz causa-efecto que ustedes al aplicarla pues van a poder evidenciar que es algo cualitativo, es algo descriptivo, ¿sí? La segunda parte de esa evaluación de impactos ambientales, ¿cuál es? Es la valoración y priorización de los impactos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una valoración, yo estoy haciendo referencia a un valor, ¿no es cierto? A un valor y por lo tanto, pues va a ser una metodología cuantitativa. En este aspecto tenemos cuatro metodologías destacadas o reconocidas, como lo son el método CONESA, el método RAM de Ecopetrol, el método EPM y el método matriciales de análisis por dimensiones. Estos cuatro métodos, chicos, se caracterizan porque son métodos que me permiten valorar los impactos ambientales. Es decir, no solamente voy a describir el impacto, sino que además lo voy a valorar. De esta forma, pues estoy haciendo una evaluación objetiva, ¿sí? Y basado pues en una metodología que me permite valorar y priorizar posteriormente esos impactos ambientales, ¿no? Entonces, miren que paso de una descripción de algo que puede ser un poco subjetivo, ¿sí? A una metodología cuantitativa, a una metodología objetiva, que me va a llevar a mí a un resultado, a un valor con el cual voy a poder afirmar esa importancia o esa significancia de los impactos ambientales, posteriormente hacer una priorización y lo más importante que es definir si esos impactos ambientales son o no reversibles y si realmente ese proyecto es viable o no. Y si yo considero que no es viable, pues poder dar algunas opciones de mejora, de modificación, bueno, o en definitiva, pues la cancelación del proyecto, ¿no?
¿no? Entonces, miren que de esa identificación y esa valoración, teniendo en cuenta esa descripción o ese diagnóstico de nuestra área de influencia, pues voy a poder hacer ese estudio o hacer ese análisis de viabilidad ambiental de proyecto que me compete a mí como futuro especialista en evaluación ambiental de proyectos, ¿no? Con ese concepto de viabilidad, pues en definitiva ya puedo poder o ya puedo iniciar precisamente el proceso para llevar a cabo o para poder ejecutar ese proyecto, ¿no? Recordemos que la viabilidad ambiental, chicos, es una sola parte del estudio de factibilidad del proyecto, ¿no? Así que esta parte es, bueno, es además muy importante, pero no es la única que yo debo llevar a cabo para poder afirmar que un proyecto se puede ejecutar, ¿no?